A continuación, el profesor Wilfredo Rimari, ex viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación con nosotros. Bienvenido, maestro Wilfredo, el espacio es suyo. Muchísimas gracias, Soser, a los colegas y amigos también de la Municipalidad Distrital Ricardo Palma. Un honor poder acompañarnos en este proceso de intercambio de experiencias y conocimientos en torno a los temas educativos que nos preocupan y uno de los cuales hemos priorizado como temática es el tema de las rúbricas. Y cuando comentábamos con Soser precisamente la posibilidad de poder trabajar desde un elemento que está surgiendo hoy día en el Perú y en el mundo, es la inteligencia artificial. Así que hemos tenido un primer momento la semana pasada para poder ejercitarnos en el uso de la inteligencia artificial para construir rúbricas. Ahora vamos a continuar con este proceso y procurar ir un poquito más allá, porque no nos olvidemos, la evaluación de la cual la rúbrica solamente constituye uno de sus muchos instrumentos, forma parte como tal de un proceso previo, que es la planificación curricular de los valores, las competencias, los conocimientos, las capacidades que queremos lograr en nuestros estudiantes. Entonces no se puede desligar de ninguna manera lo que es planificación curricular, ejecución y evaluación. Obviamente hemos empezado por el tema de evaluación porque presumo que antes han visto otra temática que esté afín a ella, pero no podemos descuidar desde el uso de la inteligencia artificial estos componentes y lo voy a retomar más luego. Permítanme, voy a compartir pantalla, a ver si creo que sí tenemos permiso. He preparado Ahí, algunas sí, diapositivas. ahí está. A ver, vamos a ver. Exacto, sí se puede ver. Sí, se nota claro, maestro, listo. Cualquier duda que haya me van comunicando, ¿eh? No se olviden. Entonces, lo que pretendo cubrir esta noche, queridos colegas, es lo que aparece en este contenido. La inteligencia artificial en educación, ventajas del uso de rúbricas para estudiantes y docentes, la inteligencia artificial al servicio de la planificación y evaluación con rúbricas, y finalmente dejar un trabajo práctico que puedan hacer y en el podamos, digamos, ver de qué manera se aplica esto que estamos comentando y dar la realimentación del caso. Empezamos entonces, la inteligencia artificial en educación. Es importante comenzar por una pregunta, no sé qué tanta interacción podamos tener, pero si eso nos ayuda, a lo mejor podemos mejorar esta comunicación. ¿Qué les pareció VAR como asistente para elaborar rúbricas? ¿Les ha sido útil? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido complejo? ¿No han podido lograrlo? ¿O han subido los trabajos ya a la plataforma tal como se les pedía la semana pasada y entonces se ha podido lograr la posibilidad de construir algunas rúbricas de acuerdo a los intereses que tenemos en nuestras aulas, sean de inicial, primaria, secundaria, ¿verdad? Sí, maestro Wilfredo, yo voy a estar al tanto en los comentarios. Han subido ya muchos, por ejemplo, la profesora Paola nos dice, es de mucha utilidad, maestro, dice la profesora Savi también, sí, muy útil. La profesora Marlene, muy interesante, profesor. La profesora Verónica nos ha dicho, es muy bueno. La profesora Nora me pareció útil y sencillo, dice, ¿no? La profesora Genial. Daisy también es una herramienta muy útil y así hay muchos comentarios y muchos trabajos ya en nuestro Drive, maestro. Me alegro mucho. Entonces, damos por sentado que ha sido útil, no hace falta, digamos, una realimentación, sino una profundización de lo que hemos comenzado a dialogar. Genial, me parece magnífico, colegas. Qué bueno que se hayan adaptado tan fácil a este mecanismo. Miren, después de llegar GPT o Chat GPT-4, Goldman Sachs, que es una consultora internacional de amplio conocimiento, ha publicado un informe que advertía de que los últimos sistemas de inteligencia artificial podrían automatizar una cuarta parte de todo el trabajo en Estados Unidos y en la eurozona, lo que le costaría unos 300 millones de puestos de trabajo y de hecho ya está constituyendo, digamos, una amenaza, entre comillas, para muchos trabajos que son fáciles de reemplazar por la inteligencia artificial. Pero al mismo tiempo que se van desapareciendo trabajos para muchos empleados, están apareciendo también nuevas formas de empleo y nuevos trabajos que la virtualidad y la inteligencia artificial están generando como tal. En estos momentos es un poco difícil precisar con claridad y decir, están apareciendo más que los que están desapareciendo. Todavía estamos en un proceso de incorporación
bastante rápida de la inteligencia artificial en todos los espacios de la vida y probablemente en los próximos años vamos a ver una mayor intensidad todavía de la que hemos visto. Y como ustedes pueden ver, aquí hay dos viñetas en la parte inferior, ChatGPT, y al costado BAR, inteligencia artificial de Google. Estas dos compiten. Recientemente, BAR ha incorporado un soporte de Gemini con el propósito de superar largamente a ChatGPT. Bueno, vamos a tener esta lucha también entre las inteligencias artificiales. Probablemente estas dos son las más conocidas y las más usadas, pero hay muchísimas otras que pueden ser utilizadas para distintos propósitos, así como para el educativo. Y menos mal, también tenemos la presencia de la UNESCO, que es una voz vigilante en favor de la equidad, la democratización de estos medios, porque se trata no que solamente los que puedan pagarlo tengan acceso a ella, sino que todos los miembros de la humanidad podamos hacerlo. Y ese es el gran rol de la UNESCO, de velar por la democratización de la educación, de velar por el ejercicio de los derechos humanos, la cultura, la educación para todos. Yo he colocado aquí en la columna de la derecha un par de documentos publicados recientemente por la UNESCO, aunque esta de abajo, la ética de la inteligencia, es del año 2020, en la que ya se advertía lo que estaba por venir y nos planteó con mucha certeza la UNESCO la importancia de utilizar la inteligencia artificial con una ética, digamos, de la responsabilidad, del cuidado de la persona, del cuidado de la persona como bien supremo de la cultura y de la humanidad como tal, de guardar, digamos, la reserva de la personalización de estos usos, etcétera. Vale la pena leer el documento porque, sobre todo los que somos maestros y los gobernantes, tienen que guardar todo lo que sea posible las condiciones para que tengamos una educación que goce de todas las herramientas tecnológicas del mundo moderno, pero que se haga con ética. Les comento, en agosto del año pasado, Australia, un país europeo, decidió que a partir de este año 2024 se iba a implementar en sus escuelas de la educación básica, porque ya en la superior se viene usando la inteligencia artificial como tal. Pero obviamente los recursos económicos que poseen les permite monitorear y crear los controles para que no ingresen a las aulas y a los niños y a los jóvenes información que les sea dañino o que, digamos, atente contra sus derechos elementales. Pero necesitamos de políticas serias que permitan que todos dispongan de estas condiciones para un mejor aprendizaje. Insisto, Australia ha dado un gran paso allá y están junto con proveer los recursos y los medios para que la inteligencia artificial sea bien utilizada en sus escuelas, se creen mecanismos de control para que no ingrese información que pueda ser dañina para los niños. Esto es importante que lo leamos. La inteligencia artificial no desplazará a los profesores, pero los profesores que no manejen inteligencia artificial sí serán desplazados. Y esto hay que tomar muy en serio, ¿verdad? No es que automáticamente la inteligencia te desplace, es el no manejo de esta herramienta para fortalecer tus competencias y las competencias de los niños y los jóvenes, así como para contribuir a un mejor desarrollo de la sociedad y de las distintas formas de organización, la que nos puede desplazar. Fíjense que durante la pandemia se descubrió en tiempo récord una vacuna, no una, varias en realidad, para poder contrarrestar el coronavirus, ¿verdad? Y eso se hizo tan rápido, se logró en un año lo que usualmente se lograba en 7 años, gracias a la inteligencia artificial, a los mecanismos que nos provee este recurso tan potente para poder mejorar nuestra salud, nuestra vida, nuestra educación. Entonces sí, poco a poco los maestros tenemos que entrar, y de hecho estamos entrando. A mí me encanta mucho ver que hay profesores que con mucha sobriedad, con mucha responsabilidad y con mucha ética también vienen trabajando con incluso niños de educación primaria y en zonas rurales. Yo hay varias maestrías en las que voy enseñando en algunas regiones del país. El año pasado me comentaban profesores de primaria de zonas en las que incluso es difícil el acceso a Internet, de cómo pese a esas limitaciones ya estaban comenzando a trabajarlo con algunos de sus niños con muy buenos resultados, ¿verdad? Vinculados con el bien a la comunidad, la agricultura, etcétera. ¿Cuántas buenas respuestas podemos obtener de la inteligencia artificial que nos aceleren los procesos de cambio y de desarrollo
así como del aprendizaje de nuestros niños también. Entonces, mientras más nos acostumbremos a usar ética, productiva, solidaria y comunitariamente este recurso, mucho mejor. Pero ¿cuál es la realidad? El BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, publicó este librito que ustedes ven al costado, La inteligencia artificial al servicio del bien social en América Latina y el Caribe. Esto en el año 2020. Y en el diagnóstico que ellos hicieron presentan estos datos, entre otros, ¿no? He recogido solamente los más resaltantes. De una investigación diagnóstica que hicieron de 12 países de América Latina y el Caribe, incluido el Perú, encontraron lo siguiente, que todos estos 12 países cuentan con una estrategia digital, es decir, con la idea, con la intención, con el planteamiento. Pero, sin embargo, falta infraestructura digital, lo que se constituye un reto clave para la democratización de los beneficios de la inteligencia artificial. O sea, no basta tener una estrategia y decir, vamos a hacer esto. Tienes que generar condiciones para que exista el financiamiento, que hayan políticas que permitan generar una infraestructura digital que permita que todo el país pueda conectarse con facilidad y hacer uso de este recurso, ¿verdad? Probablemente ustedes lo han vivido y han conocido también a otras regiones o colegas de otras regiones cuando hay un curso, una capacitación, se interrumpe la comunicación por la baja calidad de la conectividad que existe en esas regiones. Eso tiene que ser superado. Y el costo en realidad, colegas, no es muy alto. Es cuestión de decisión política. No es muy alto si uno busca con honradez, sin las trampas de la corrupción que suelen caer y atrapar a muchos de los gobernantes. Se puede realmente mejorar en un periodo de tiempo bastante corto. La CEPAL estima que el acceso a la tecnología puede ser 10 veces superior en zonas urbanas en comparación con las rurales. Fíjense este dato tan fuerte. ¿Cuán atrasadas pueden quedar nuestras zonas rurales? ¿Verdad? 10 veces más atrás que los que están en zonas urbanas por la baja conectividad o por el poco alcance de los presupuestos para gozar de los recursos tecnológicos que les permita acceder a este bien, porque es un bien al servicio de la educación y la cultura también. Pero aquí se requiere también necesariamente compromiso político, no hay otra manera. Compromiso político en todos los niveles de gobierno, tanto en el central, regional, como en el local también, ¿sí? ¿Qué más tiene como dato? Menos del 70% de la población en promedio de América Latina y el Caribe tiene acceso a Internet. Aquí es un reto muy grande, sobre todo los más desfavorecidos aquí son quienes viven en las zonas más alejadas, en las zonas más rurales. Y Perú tiene zonas altoandinas y también en la zona amazónica bastante alejada, con poco acceso para los servicios básicos, incluso de la electricidad. Otro dato que hay que remontar. Hay una mujer por cada dos hombres estudiando carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Aquí tenemos que trabajar muy en serio. Más de dos tercios del profesorado peruano es de sexo femenino. Eso no está ocurriendo en muchas carreras y eso es una ventaja en educación, pero es una ventaja que tiene que replicarse también en los estudiantes y en la visión de futuro que tengamos de poder lograr sociedades equitativas en las que las mujeres tengan el acceso y la posibilidad de poder lograr empoderarse cada vez más de estas carreras y poder mostrar aquello que naturalmente manejan. Otro dato, más del 96% de las principales universidades de América Latina y el Caribe ofrecen carreras relacionadas con inteligencia artificial. Miren, qué buen dato. Sin embargo, el 50% nomás cuenta con un laboratorio o un centro especializado. Y aquí de nuevo el tema de la inversión para poder tener las condiciones elementales a fin de que los estudiantes universitarios puedan tener acceso a este recurso. Otro dato, la mitad de las universidades tienen sede fuera de la capital, un reto en difusión del conocimiento y distribución de oportunidades. Otra vez, el centralismo, las universidades, y las más grandes sobre todo, y las más importantes, se encuentran en el ámbito urbano. De nuevo, una desatención al ámbito rural. Otro dato importante, la brecha de género en investigaciones de IA es muy fuerte. En un estudio de 2019, miren esto, sobre 11.000 publicaciones presentadas en 21 conferencias internacionales, solo el 18% de autores principales son mujeres. Esto no es justo, no es correcto. Tenemos que hacer un trabajo muy fuerte en el Perú para potenciar el conocimiento, las habilidades que tienen
las mujeres para poder remontar estas cifras y poder lograr un nivel de equidad más justo, ¿no? Y lo último, en cuanto a patentes de inteligencia artificial, este dato es preocupantísimo. América Latina y el Caribe en los niveles más bajos en comparación con otras regiones. Miren su producción en América Latina y el Caribe, menos del 1% a nivel mundial. O sea, necesitamos un trabajo muy fuerte para poder remontar estas cifras. ¿Qué es lo que nos plantea la UNESCO? El enfoque de la UNESCO sobre la IA. Los sistemas de IA son vistos como sistemas que tienen la capacidad de procesar datos e información de una manera que se asemeja al comportamiento inteligente y normalmente incluye aspectos de razonamiento, aprendizaje, percepción, predicción, planificación o control, ¿sí? Esto que antes no ocurría, hoy sí es factible de poder lograrlo. La semana pasada decíamos que lo que diferencia a Google o Google, como dicen otros también, de la inteligencia artificial es que Google te provee de datos. Tú le haces una pregunta, le planteas una información y lo que te da es un conjunto de datos. En cambio, la inteligencia artificial procesa esos datos, tal como dice el documento de la UNESCO, ¿no? Procesa datos y puedes entablar una conversación fina o de acuerdo a las necesidades que tú tengas también respecto de lo que la inteligencia artificial te puede proveer. Vamos a ver un ejemplo aquí de lo que nos está diciendo la UNESCO. ¿Ya? Vamos a ver VAR, yo uso mucho VAR como les comento. Veamos un tema que nos preocupa y que tiene que ver con el ejercicio de nuestra carrera y que muchos docentes están preguntando también. Por ejemplo, el tema de la deuda social, ¿sí? Eh, supongamos que quiero entablar una conversa con esta inteligencia artificial, le puedo preguntar cuándo se comenzará a pagar la deuda social a los profesores del Perú, ¿verdad? Vamos a ver qué me dice VAR. Entonces procesa la data y en menos de un minuto, fíjense, el pago de la deuda social a los profesores de Perú ya comenzó. El gobierno peruano ha realizado dos transferencias de fondos a los gobiernos regionales para este fin. 1.000 millones de soles en diciembre del 2023, o sea, reciencito nomás, se pagó a 111.000 docentes cesantes, jubilados y trabajadores administrativos del sector de educación. 1.200 millones de soles en junio de este año. Se pagó, bueno, eso se va a pagar recién, ¿no? Porque no se ha pagado todavía. Entonces, miren, aquí tenemos entonces una respuesta. Yo puedo seguir conversando. Eh, ¿Qué ocurrirá, por ejemplo, con los docentes de la región Ucayali que aún no han cobrado? ¿Verdad? Por decir, pongo una región así al azar, vamos a ver qué me dice. Los docentes de la región que aún no han cobrado la deuda social pueden estar en las siguientes situaciones. No se encuentran en la lista, su pago aún no ha sido procesado, no han presentado la documentación requerida, etcétera. Entonces, fíjense, esto es muy diferente a lo que ocurre con Google, ¿verdad? Y puedes seguir la conversación e ir más en detalle, porque la gran ventaja de la inteligencia artificial es posee millones de datos de los cuales en segundos puede ordenarlos de acuerdo a tus intereses. Y eso es lo bueno para nosotros como educadores. Cómo queremos utilizar y, digamos, darle a través de nuestra conversa también a la inteligencia artificial la posibilidad de ir enriqueciéndose y aprendiendo, tal como dice acá, ¿no? Le permite razonar, aprender, percibir mejor, predecir y planificar o controlar lo que estamos pensando. La OEI, que es la Organización de Estados Iberoamericanos, que forma parte de la UNESCO también, nos da dos grandes alertas respecto de la inteligencia artificial que como profesores debemos conocer. Primero, en cuanto a la ética, la importancia de las consideraciones éticas en el desarrollo de la inteligencia artificial. Es importante respetar la privacidad de los consumos digitales. Esto es elemental, ¿verdad? Se trata de que los estudiantes puedan usar la información y que puedan confiar que esa información es personalmente respetada, pero los docentes también. Cuidar el uso responsable del tiempo de pantalla y generar protocolos para que la inteligencia artificial
no impulse sesgos. Lo he subrayado esto de sesgos porque pueden marginar las voces de distintos grupos culturales que representen la diversidad de comunidades de la región. Fíjense, hace poco observé una conversa con varios otros países y en el caso de Chile una profesora contaba cómo planificó una sesión de aprendizaje con sus estudiantes para poder detectar sesgos machistas en la inteligencia artificial. ¿Y esto por qué ocurre? Porque la mayoría de personas que alimentan por el momento la información de IA tienen una opción de ese tipo, masculina y masculinizante también. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Vamos a ver acá. Mm, Volvamos a chat. Por ejemplo, le podemos preguntar, siguiendo la conversa, ¿no? ¿Cuáles son o, las competencias que debe tener una persona que dirige una escuela primaria en el Perú, como en zona urbana, digamos, en zona ya, rural, digamos, ¿no? A ver qué nos contesta. Fíjense el sesgo que aparece acá, ¿no? Competencias claves para un director. Yo no le dije para un director. Mi pregunta no era cuáles son las características o competencias que debe tener un director, sino que cuáles son las competencias que debe tener una persona, que puede ser hombre o puede ser mujer. Pero de plano ya la respuesta va orientada hacia el sexo masculino. Y esos son, digamos, las alertas que nos lanza la UNESCO y la OEI en particular en este caso, de tener en cuenta de que a veces hay un sesgo que todavía no se ha resuelto. Y ocurre con, este sesgo no es solamente sexual, ¿ah? Sesgo económico, social, cultural. Han hecho varios ensayos de selección de personal, por ejemplo, ¿verdad? Y el sesgo es muy en esta línea, casi diríamos machista, ¿verdad? Y eso sí, también hay que enseñar a los estudiantes a saber cómo filtrar la información, cómo ser críticos ante la información que uno va recibiendo del VAR, ¿no? Igual con las rúbricas también, ¿sí? Las competencias generales, liderazgo pedagógico, gestión administrativa, comunicación efectiva, toma de decisiones, resolución de conflictos, competencias específicas para zonas rurales, ajá, y te da un conjunto. Y yo podría preguntarle, ¿no? ¿No te parece un poco sexista tu respuesta, es decir, orientada a un director varón? A ver qué me dice. Tiene toda la razón. Mi respuesta anterior puede ser interpretada como sexista ya que está orientada a un director varón. Ajá. Bien. Esto solamente para mostrarles, colegas, que esto que nos plantea la OEI, ¿verdad? Implica que no puede ser tomado a ojos cerrados como verdad todas las respuestas que me provienen de la inteligencia artificial. Lo tengo que retrabajar, lo tengo que adecuar, lo tengo que adaptar, tengo que buscar yo mismo y enseñar a mis estudiantes también cómo ser críticos y cómo saber identificar aquello que es positivo o que tiene sesgos dentro de la información que estamos consumiendo, ¿de acuerdo? En cuanto a los riesgos que esto trae, puede poner en riesgo la socialización, y esto es verdad, cuando hay muchas horas de permanencia en este sistema, puede hacer muy difícil la comunicación, la interacción entre los estudiantes y sus padres, o incluso aumentar las desigualdades en base al inequitativo acceso a las tecnologías en una región con tan profundas desigualdades como América Latina. Esto en las zonas urbanas sobre todo es muy fuerte. Hace unos años atrás yo enseñaba en una maestría de la UNIFE
y habían varios profesores de colegios más o menos fuertes en Lima, en la zona urbana, y una de las cosas que comentaban cuando estaban elaborando proyectos de innovación era de que los niños de primaria, la mayoría, si no todos, asistían a la escuela con su tablet o con su celular, y que el recreo era un espacio sumamente individual, en la que cada uno estaba en el patio, pero estaba con su celular o con su tablet. Todas las profesoras comenzaron a pensar qué mecanismos buscamos para poder socializar a estos niños que están tan ensimismados y poco dados al trabajo, digamos, de conocer a sus otros compañeros o de interactuar o siquiera de hacer actividades físicas de manera más permanente y coordinada, ¿verdad? Entonces sí, la tecnología tiene riesgos y tiene que ser regulada para los niños de modo tal que no sean víctimas o esclavos de ella. ¿Qué beneficios trae la inteligencia artificial en el ámbito social? Un aliado elemental para los médicos a la hora de detectar enfermedades. Hay varias consultas que yo le he hecho de temas de salud y es excelente la respuesta. Después he ido al médico o a la inversa, primero he ido al médico y luego a la inteligencia. Y la coincidencia acá es tremenda, tremenda, tremenda entre lo que dice uno y otro, porque es más, de hecho, en el ámbito de la medicina, ya la inteligencia artificial puede ir superando el diagnóstico de muchos médicos porque posee una base de datos mucho más grande que una persona, ¿no? Y esto lo decían hace varios años atrás ya los expertos. Ayuda a los maestros a diseñar una educación más personalizada. Yo puedo preparar instrumentos más de tipo personal para mis niños, para mis jóvenes, de acuerdo a la problemática que tengo. Le puedo preguntar, por ejemplo, tengo un niño de 8 años que tiene TEA, trastorno del espectro autista, y difícilmente se comunica y realiza las tareas de tercer grado de primaria. ¿Qué estrategias me recomiendas para trabajar con él? Se trata de un niño, ¿verdad? Ya habíamos dicho varón, ¿no? Tal como hemos comentado la semana pasada, mientras más datos le dé, más precisa será la respuesta que me dé. Entonces, a ayudarnos con la asistencia de la inteligencia artificial nos va a ser muy útil para el aprendizaje y la evaluación. También le puedo solicitar y pedir, ya no solamente rúbricas, puedo pedirle, por ejemplo, instrumentos personalizados de evaluación para determinadas materias y determinados estudiantes que tienen tales o cuales potencialidades o dificultades también, ¿no? Ayuda a los trabajadores a mejorar su formación y a conectarlos con oportunidades laborales reales en las empresas, ¿no? Personas más productivas, cuando cuentan con apoyo de la tecnología, pueden contribuir a la inclusión. Es más, le podría preguntar a la misma inteligencia artificial, ¿no? En mi aula de cuarto grado de primaria tengo problemas de inclusión. Como experto en planificación, ¿qué estrategias me recomiendas para favorecer la inclusión de los niños que no son aceptados por motivos de cultura, donde hablan quechua, por ejemplo, aymara, etcétera? Y podré obtener algunos recursos que me provee la inteligencia artificial. Luego haremos algún pequeño ensayo, pero sí, digamos, vamos planteando un conjunto de preguntas y las preocupaciones que tenemos le podemos hacer a VAR, insisto, haciendo el filtro necesario, ¿no? Es más, según esta investigación del BID, podría aportar hasta el 14% de riqueza adicional a las economías emergentes de América Latina. De hecho, la inteligencia artificial acelera y mejora los procesos. Ya les comentaba la semana pasada de cómo hay muchos guionistas en Hollywood que han comenzado a quejarse y a reclamar que no se utilice inteligencia artificial porque les está quitando el trabajo que ellos realizan. Está haciendo labores de guionismo mucho mejores que las que ellos están elaborando. Entonces, sí, tenemos ahí un sistema que debemos saber cómo trabajar en bien de la ciudadanía, para el bien social. Puede ser utilizado para el empoderamiento de las personas, empleándolo para abordar los retos más importantes de nuestro tiempo, que impactan directamente a los seres humanos y al medio ambiente en campos como la salud, la educación, el empleo, la justicia, la disponibilidad de recursos, el cambio climático, la igualdad de género y la reducción de los problemas de desigualdad. Bajo el concepto de IA para el bien social, tienen cabida distintos actores, incluyendo todas aquellas organizaciones o iniciativas que atiendan a dichos retos apoyándose en esta tecnología. Fíjense, aquí está nuevamente los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que nos hemos propuesto.
junto con los países miembros de las Naciones Unidas, de lograr hasta el año 2030. Son objetivos que nos plantean un nuevo modo de consumir, de producir y nuevos estilos de vida respetuosos del medio ambiente, respetuosos de toda forma de vida, respetuosos de nuestra ecología, nuestros bosques, nuestros mares, etcétera. Implica un cambio muy profundo y de hecho bien utilizada la inteligencia artificial, no solamente para evaluar ya, sino para mejorar los procesos educativos y la gestión social, puede implicar un cambio más acelerado que el que estábamos pensando. Nos puede ayudar a descubrir mecanismos de control de plagas, nos puede ayudar enormemente en mejorar nuestros sistemas de cuidado del agua, manejo de plantas, etcétera. ¿Sí? Ya sería muy bonito pensar entonces en un periodo en el que se pueda utilizar intensivamente esto. Yo recuerdo en el año 2012, la Universidad de Lima publicó un libro denominado Cuando nos despertemos en el 2062, o sea, era una proyección de 50 años. Y una cosa que decía era, en el 2062, todos los peruanos poseerán acceso a Internet gratuitamente y de alta calidad. Estamos todavía en 2024. Fíjense, podemos acelerar ese proceso, lograrlo antes de ese tiempo que prospectivamente se iba proyectando. De hecho, hay estudios de ese plan, que es el Centro de Planeamiento Estratégico, con vistas hacia el 2050 y con perspectivas también de que podríamos conseguir estos propósitos antes de lo que se está pensando. Entonces, y esto en beneficio de la comunidad y la sociedad como tal, ¿no? Veamos ahora cuáles son las ventajas que tendría el uso de la rúbrica para nuestras escuelas, estudiantes y docentes. ¿Cómo nos beneficia a los estudiantes? Mejora la calidad de aprendizajes, aclara los objetivos y cómo alcanzarlos. Cuando una rúbrica está bien desarrollada, bien elaborada, le permite a los estudiantes mejorar su aprendizaje, porque conoce mejor los criterios con los que será evaluado y los indicadores que se utilizarán para evaluarlo. Como la rúbrica establece niveles de desempeño, entonces los estudiantes conocen esto y pueden autoevaluarse permanentemente y saber en qué nivel de logro se encuentran y de esa manera ir mejorando constantemente. Esos criterios entonces le permiten a ellos mismos evaluar sus trabajos y el de sus compañeros. Les permite permanentemente guiar y revisar su tarea antes de entregarlo. Indica áreas en las que tienen debilidades y pueden planear los correctivos antes de entregar su tarea. Asimismo, a los docentes, cuando hacemos la evaluación usando rúbricas, nos facilita la realimentación sobre las fortalezas de los estudiantes, pero fundamentalmente sobre las debilidades que estos tienen a fin de orientarlos a superarlos. Promueve la responsabilidad compartida. Ayuda a lograr el objetivo de aprendizaje centrado en estándares de desempeño establecidos. Finalmente, pueden utilizar las rúbricas como herramienta para desarrollar sus capacidades. Entonces, estudiantes que conocen bien la rúbrica realmente pueden estar mejor empoderados sobre procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. ¿Cómo se benefician los docentes del uso de la rúbrica y sobre todo haciendo el uso de nuestra rúbrica con apoyo de la IA? Le proporciona criterios para evaluar y documentar el progreso de cada estudiante, no de manera arbitraria, sino de una manera cada vez más objetiva. Es fácil de utilizar y explicar a los estudiantes de modo tal que ellos sean conscientes de los niveles que pueden ir logrando hasta lograr el máximo desarrollo. Permite describir cualitativamente niveles de logro que el estudiante alcanza. Pueden reutilizar las rúbricas para varias actividades. Una vez que uno elabora una rúbrica, la puede adaptar para otros fines de acuerdo a sus necesidades, pero puede utilizar las mismas también. Provee información de retorno sobre la efectividad del proceso de enseñanza que están utilizando. El profesor puede autoevaluarse en la efectividad de sus procesos de enseñanza, observando los niveles de logro que obtienen los estudiantes. Y finalmente reduce la subjetividad en la evaluación, no completamente, pero significativamente. Bien, ahora entro, digamos, un poco al corazón de lo que les había ofrecido para esta noche. La IA al servicio de la planificación y la evaluación. Es decir, no ver la evaluación y la rúbrica como algo separado de las sesiones de aprendizaje, sino como parte integrante de ella. Cuando uno planifica una sesión, no planifica individualmente la rúbrica, sino la rúbrica como parte de todo un proceso previo
de organización de la sesión, implementación de la misma y obviamente una evaluación que puede ser de salida o una evaluación permanente también. ¿Cómo podemos hacer este proceso en simultáneo con el soporte de la inteligencia artificial? Vamos a ver ahora. Vuelvo a repetir lo que les comuniqué la semana pasada. Hay algunos pasos elementales para elaborar rúbricas con IA, sí, pero en este caso vamos a utilizarlo no solamente para elaborar rúbricas, sino para planificar también, ¿ya? A ver un momentito, ya, para planificar, vamos a poner acá, planificar sesiones de aprendizaje y elaborar rúbricas para, con inteligencia artificial. Muy bien. ¿Cómo hacemos esto? Recordarán ustedes que habíamos dicho que hay cuatro componentes de este proceso. Uno primero, el rol. Identificar con claridad cuál es el rol que queremos que juegue la inteligencia artificial para que nos apoye en el proceso de planificación y evaluación. ¿Sí? Esto puede ser un docente, un psicólogo, un experto en evaluación formativa, un experto en planificación curricular. ¿Sí? Entonces le vamos a pedir que la inteligencia artificial juegue ese rol para que nos pueda asesorar de la mejor manera en el diseño del plan de clase, pero también en la evaluación de acuerdo con ese diseño. Segundo, plantear claramente cuál es el objetivo que queremos que él logre o que la inteligencia artificial logre. Puede ser, digamos, crear una sesión de aprendizaje para estudiantes de quinto grado de primaria en el área de matemática con el tema números naturales, ¿verdad? De la ciudad, de estudiantes de la ciudad de Lima, ¿sí? Y que incluya una rúbrica para evaluar con 5 criterios y 4 niveles, por ejemplo, en un formato de tabla. Entonces, de esa manera estaríamos cumpliendo con estos 4 componentes, ¿no? El tercero, el segundo que es el objetivo, el tercero que son las condiciones, adopta un tono motivador, usa un marco de referencia, y el cuarto, en qué tipo de estructura queremos que nos dé esta información. Veamos un ejemplito acá, por decir, en cuanto al rol y todo lo demás, ¿verdad? Le pedimos, eres un especialista en educación primaria, elabora una sesión de aprendizaje con el objetivo de desarrollar el pensamiento crítico de estudiantes de educación primaria, sexto grado, en la ciudad de Piura, Perú, punto y coma. Además, elabora una rúbrica con 5 criterios y 3 niveles para evaluar los aprendizajes en formato tabla. Aquí estamos dejando a iniciativa de la inteligencia artificial que elabore los criterios y los niveles, ¿sí? Pero yo podría decirle claramente también cuáles son los criterios que quiero que elabore, que tome en cuenta, ¿verdad? Y obviamente en base a esos criterios lo va a ir elaborando. Volvamos entonces a VAR de nuevo. Aquí está. Oye, no está pegándolo, no sé. Ujú. Vamos a ver. Entonces vamos a decir lo siguiente. Eres un experto en planificación curricular, ¿no? Elabora una sesión de aprendizaje para estudiantes de quinto grado de primaria de una escuela urbana de Piura, coma, Perú, con el objetivo de que habíamos dicho, a ver, vamos a ver, pensamiento crítico, ¿no? De desarrollar pensamiento crítico. Punto y coma. Además, coma, elabora
una rúbrica con 5 criterios y 4 niveles, coma en formato tabla. Listo. Nos vamos a pedirle a la inteligencia artificial que nos ayude desde la sesión de aprendizaje, incluso una rúbrica para poder evaluar esa sesión y el desempeño de los estudiantes con ese objetivo que le hemos propuesto, ¿verdad? O que le hemos pedido que nos facilite esta sesión de aprendizaje, ¿no? Vamos a ver. Está trabajando. Ahí está. Fíjense cómo nos ha organizado la información. Sesión de aprendizaje desarrollando el pensamiento crítico. Tema, los videojuegos son una buena influencia. Como no le había dado el tema, entonces la inteligencia se adelanta y me propone un tema. Le pude haber dado un tema también, ¿no? Grado quinto de primaria, la duración 90 minutos. ¿Qué competencias se va a desarrollar? Lo que yo le he propuesto, desarrollar pensamiento crítico. ¿Pero para qué? Esto ya es producto de la inteligencia, para analizar, informar y tomar decisiones informadas. Enfoque socioformativo. Desde Tobón, incluso me está planteando una propuesta. Genial. ¿Qué materiales voy a utilizar? Pizarrón, plumones, papelote, laptop, proyector, vídeo, artículos de opinión. Momentos de la sesión. Primero, inicio, 15 minutos. Primero, presentación del tema. Se inicia la sesión preguntando a los estudiantes sobre la experiencia con los videojuegos. ¿Qué tipo de videojuegos les gustan? ¿Con qué frecuencia juegan? ¿Con quién juegan? Motivación. Se les presenta el tema de la sesión. Los videojuegos son una buena influencia. Se les explica que analizarán información sobre los videojuegos para determinar si son una buena o mala influencia. Luego viene 60 minutos del desarrollo. Exploración de la información. Se divide la clase en grupos de 4 o 5 estudiantes. Se les entrega a cada grupo, un material diferente, un vídeo sobre los videojuegos, un artículo de opinión sobre los videojuegos o una lista de preguntas sobre los videojuegos. 3. Análisis de la información. Los estudiantes trabajan en equipo para analizar la información que se les ha entregado, deben identificar las ideas principales de opiniones y los argumentos, debate, las conclusiones y luego el cierre de 15 minutos. Su metacognición, se reflexiona con los estudiantes sobre el proceso de análisis de información que han realizado, que han aprendido sobre los videojuegos, cómo desarrollar el pensamiento crítico y finalmente la evaluación. Se les pide a los estudiantes que completen una ficha de evaluación individual en la que respondan preguntas sobre la sesión. ¿Sí? Y finalmente la rúbrica de evaluación, ¿no? Pues tiene cuántos criterios le hemos pedido, 5. ¿Aparecen 5? Sí, 5 criterios. ¿Cuáles son? Identifique ideas principales, analiza de opiniones y de argumentos, participa en el debate, escribe una conclusión y trabaja en equipo. Y luego los niveles, ¿no? En el primer caso, identifica las ideas principales. El nivel más alto es identifica todas las ideas principales del material y las organiza de forma jerárquica. En el segundo criterio, analiza opiniones y argumentos, lo máximo. Distingue entre opiniones y argumentos y explica todos de forma crítica. Tercero, participa en el debate. Expone su opinión sobre el tema y defiende su postura con todos los argumentos de forma clara y concisa. Cuarto, escribe una conclusión. Escribe una conclusión que responde a la pregunta inicial y que incluye todos los argumentos de forma clara y concisa. Y lo último, trabaja en equipo. Participa en el trabajo grupal de forma activa, aporta ideas, escucha las ideas de los demás y asume un rol de liderazgo. Bastante interesante. ¿Puedo mejorarlo? ¿Puedo adaptarlo? Por supuesto. ¿Debo hacerlo? Por supuesto. Porque esta es una línea general de trabajo que yo puedo adaptar, pero puede hacer que tenga dudas también y que quiera mejorar el proceso de planificación. Lo puedo hacer. Volvamos de nuevo. Fíjense, colegas, no nos olvidemos, estamos en un chat con un especialista que nos puede apoyar en mejorar nuestras competencias de planificación y evaluación. Y eso desde el principio. Por ejemplo, supongamos que mi formación en desarrollo curricular, en planificación curricular, no ha sido óptima o encuentro algunas debilidades o quiero mejorar o quiero obtener información más precisa. Entonces vuelvo aquí, ¿no? Ya habíamos visto esto, perdón, me subí demasiado. Aquí. Estábamos acá en todos los materiales, teníamos un momento de la sesión, presentación del tema,
se les presenta el tema de la sesión, los videojuegos son una buena influencia, se les explica. Podría preguntarle entonces, incluso podría decirle, a ver, ¿qué videojuegos recomiendas o sugieres, no? En base a lo que él mismo me está sugiriendo, ¿qué videos o videojuegos, qué videos recomiendas para el trabajo en grupo? Aquí hay algunos vídeos que recomiendo para trabajar en equipo. Entonces tienen uno, las 5 disfunciones del grupo; dos, cómo tener conversaciones difíciles; cómo dar y recibir retroalimentación; cómo resolver problemas en equipo. En fin, miren, te va dando un conjunto de herramientas que te facilitan muchísimo el trabajo, de modo tal que puedas planificar de la mejor manera tu sesión de aprendizaje. Ahora, supongamos que la rúbrica, digamos, te parece interesante, pero se puede mejorar, y podrías preguntar incluso, ¿no? Eh, además de la rúbrica, ¿qué otro instrumento me puedes sugerir para evaluar el logro de las competencias, de la competencia en esta sesión? No se olviden, estamos en diálogo con la IA y se supone que, manteniendo la secuencia, me va a ir recomendando otro instrumento que podría ser complementario a este proceso, ¿no? Yo digo, por ejemplo, el instrumento de evaluación para la sesión de aprendizaje. Además, aquí hay algunos otros que puedes utilizar para el logro de la competencia en la sesión: observación, y preguntas de comprensión, ¿sí? Diario de aprendizaje, autoevaluación, coevaluación, ¿sí? Es importante elegir una variedad de instrumentos de evaluación para obtener una visión completa del aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? Y luego puedo entrar más en detalle. Le puedo decir, por ejemplo, elabora el diario de aprendizaje, o preséntame un ejemplo del diario de aprendizaje, ¿no? Y vamos a ponerle, a ver, eh, presenta un ejemplo de diario de aprendizaje para evaluar pensamiento crítico. Ejemplo de diario de aprendizaje, y aquí aparece, ¿no? Tema: los videojuegos son una buena influencia. Entonces, miren la coherencia que hay con la temática con la que hemos empezado. Entonces, no es que la inteligencia artificial adopta otra temática, no. Dentro de la misma temática te va proveyendo información, de modo tal que este es un diálogo con un asistente muy competente que te da información y que tú tienes que valorar la pertinencia, la utilidad y la factibilidad de poder trabajar con tu equipo de trabajo, con tus estudiantes y todo eso. No se trata de aplicar, como le dije hace un momento, ciegamente lo que me dice la inteligencia. Por eso es que tenemos la inteligencia natural nuestra, para poder filtrar toda esta data que esta herramienta nos va proveyendo, ¿verdad? Interesante la información. Bien, dicho esto, entonces, colegas, vuelvo a nuestra hojita del ejemplo. Podríamos, utilizando estos pasos, ya les dije que estos no son pasos, digamos, obligados necesariamente. Puedo utilizar dos, tres de ellos, pero sí te da un gran soporte en la medida en que te permite, te facilita muchísimo poder pedirle a la inteligencia artificial un soporte para tu trabajo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. A ver, les pido que construyan ustedes, con ayuda de inteligencia artificial, un- una sesión de aprendizaje para su
grado, sección o área curricular en el que están trabajando. A ver, hagamos un ejemplo. No sé qué tan posible sea, Socer, que nos puedan mostrar lo que han aprendido ellos o lo que Sí, hay sí, retorno. maestro, yo estoy seguro nos van a enviar, maestro. Mientras tanto, también hay preguntas, maestro Wilfredo. A ver, La profesora Irene nos dice, es una sesión que no toma en cuenta el diagnóstico del aula, es solo lo puede hacer el docente, dice, ¿no? El exacto. profesor Dietmar también nos dice, la IA no es una herramienta la IA solo es una herramienta para agilizar la etapa de planificación de todo el proceso. Más abajo Ajá, nos dice, si tiene que adaptar a nuestra sesión de aprendizaje. exacto. Eh, la misma dice la profesora Irene, pero es una ayuda interesante, ¿no? La IA nos ayuda brindándonos nuevas alternativas y acá viene una pregunta, ¿qué hacer cuando nuestros estudiantes usan la inteligencia artificial para hacer sus actividades? Nos dice la profesora. Sí. Miren, está muy bonita la pregunta que hacer cuando los estudiantes utilizan la inteligencia artificial para hacer sus... Fíjense, vamos a trasladarle esa pregunta a la inteligencia artificial y vamos a ver lo que nos dice, ¿ya? Permítame. Vamos allá. Y eso lo complementamos, lo validamos también, ¿no? Aquí vamos a poner entonces, ¿qué hacer como docentes cuando nuestros estudiantes utilizan la IA para realizar sus tareas? Vamos a corregir lo que está mal. A ver qué nos responde. Yo tengo mi idea, por supuesto, pero me gustaría primero ver lo que nos dice este asistente tan interesante. Está trabajando y ahí está. Miren lo que responde. La IA está convirtiéndose en una herramienta cada vez más poderosa y accesible. Es natural que los estudiantes la utilicen para realizar sus tareas. Como docentes, debemos ser conscientes de esto y adaptarnos a esta nueva realidad. Aquí hay algunos consejos sobre qué hacer cuando los estudiantes utilizan la IA para hacer sus tareas. Uno, informarse sobre la IA. Es importante que los docentes comprendan qué es, cómo funciona y qué herramientas están disponibles. Esto les ayudará a comprender las posibilidades y limitaciones de la IA en el proceso educativo. Dos, establecer expectativas claras. Los estudiantes deben saber qué se espera de ellos cuando utilizan la IA para realizar sus tareas. Deben ser conscientes de que la IA no es un sustituto. Miren esto, lo importante, no es un sustituto del aprendizaje y que deben ser capaces de explicar y defender su trabajo. Tercero, fomentar el uso responsable de la IA. Los estudiantes deben aprender a utilizar la IA de forma responsable y ética. Deben ser conscientes de los posibles riesgos de la IA, como el plagio y la desinformación. Integrar la IA en el aprendizaje. La IA puede ser una herramienta valiosa para el aprendizaje. Los docentes pueden utilizar la IA para crear experiencias de aprendizaje más atractivas y personalizadas. 5. Evaluar el aprendizaje de forma eficaz. Los docentes deben ser capaces de evaluar el aprendizaje de los estudiantes de forma eficaz, incluso cuando utilizan la IA para realizar sus tareas. Esto puede implicar la evaluación de la comprensión del estudiante de la IA, su capacidad para utilizarla de forma responsable. Aquí hay algunos ejemplos específicos de cómo los docentes pueden integrarla en el aprendizaje. Y utilizar miren, para crear actividades de aprendizaje personalizadas, para proporcionar retroalimentación, para crear simulaciones y modelos que ayuden a los estudiantes a comprender conceptos complejos. La IA es una herramienta poderosa que puede tener un impacto positivo en la educación y continúa todavía, ¿no? Hay un conjunto de recursos que se pueden utilizar y todo ello. Ahora permítame dar mi respuesta ya personal a la pregunta que nos hizo la colega. Yo personalmente, colegas, veo que es importantísimo, te acelera muchísimo el trabajo.
El año pasado yo estaba dando un curso en una universidad en Lima, en pregrado, sobre gestión de proyectos. Y estaban elaborando los chicos proyectos de emprendimiento de tipo innovadores. Y había un grupo que estaba trabajando el tema de cómo emprender para niños que tienen dificultades para una sana alimentación, elaborando alimentos nutritivos, saludables y económicos, ¿verdad? Estaba en la fase de elaboración y se llegaron a un punto en el que no sabían adecuadamente el balance de, digamos, una sana alimentación, porque obviamente no son expertos en ello. Comenzamos a trabajar con el grupo de estudiantes y les dije, mira, ¿por qué no utilizan la inteligencia artificial para preguntarle cuál sería, digamos, una alimentación adecuada para un niño de 10 años en términos de un almuerzo? Y le pedimos a la inteligencia artificial, ¿no? Elabore una receta de alimentación para niños de 9 a 10 años de una escuela de Lima, en el distrito de Los Olivos, ¿sí? Que contenga un balance entre proteínas, vitaminas, perdón, ahorita no me acuerdo todo lo que pusimos, pero al final nos salió una receta sumamente interesante día por día de lo que deberían consumir los estudiantes. Obviamente, no lo aplicaron tal cual. Les dije, hay que contrastar esta información con una persona especializada en esta materia. Ustedes no lo son todavía, ¿verdad? Se requiere contrastar con una persona que esté experta en nutrición, que le pueda dar el visto bueno. Y en base de eso, continuar con el proyecto de manera tal que este sea lo más pertinente posible. Fue muy interesante y a partir de eso, digamos, aceleró el proceso. Lo mismo, cuando estaban analizando el problema, ¿cuáles son las causas del problema que ellos habían detectado? Ayúdense de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial te da una variedad de opciones de potenciales causas del problema, ¿sí? Obviamente no te vas a quedar con todas y no todas son de tu realidad. Lo ha dicho muy bien una de las colegas. No son siempre de acuerdo con nuestra realidad. Entonces tenemos que acoger, recoger y limpiar aquello que no corresponde con nuestra realidad, aquello que sí corresponde, ¿sí? El año pasado también teníamos una asesoría con docentes en temas de proyectos de investigación-acción, ¿sí? Estábamos en una fase en la cual, durante la asesoría, uno de los profesores me preguntó, hemos hecho un diagnóstico de la realidad de nuestros alumnos en cuanto a pensamiento crítico. Hemos hecho el diagnóstico aplicando un conjunto de herramientas de encuesta a estudiantes, a docentes y a padres de familia. Y tenemos que procesarla. Bueno, yo no soy experto en procesamiento de información. Ellos me preguntaron qué herramientas podía utilizar para procesar estos datos. Entonces le dije, abramos la inteligencia artificial, vayamos a ella y preguntémosle. Y le preguntamos y nos dio un conjunto de softwares que podrían ser útiles para procesar esa información. ¿Sí? Y uno de los profesores dijo, ah, sí, conozco ese software, pero ese software tiene un costo. Entonces le volvimos a preguntar a la inteligencia artificial, ¿qué herramientas tecnológicas podemos utilizar para procesar la información que sean gratuitas? Y nos sacó otra lista de información gratuita a las que podíamos acceder para procesar esa información. Entonces, fíjense, sea para el aprendizaje como docentes, como estudiantes, es tremendamente económico. Sí, yo recuerdo hace poco estaba buscando un libro, no lograba encontrarlo. Entré a Bar y le pregunté, ¿dónde puedo encontrar este libro? Y me dio la dirección de librerías en Comas y Lima, que es donde yo vivo en Lima Norte, o por vía virtual, cómo lo podía encontrar. Es decir, puede ser de enorme utilidad para el aprendizaje, para la planificación, para la solución de problemas, para temas de investigación, de innovación. Son múltiples las posibilidades porque BAR o ChatGPT hace uso de todos los recursos que existen en el ámbito virtual. Y a mí me gusta mucho BAR porque siendo parte de Google, obviamente su información es inconmensurable, ¿verdad? La base de datos que posee es enorme y su capacidad de procesamiento, como ustedes lo han visto, es bastante rápido. Demora un poquito en ordenar sus ideas, pero te da la respuesta, ¿verdad? No sé si eso satisfizo lo que nos preguntó el colega. Sí, sí, maestro, claro que sí. Acá hay comentarios ya claros, maestro. Por ejemplo, la profesora Cristabel nos dice, es un apoyo para el docente que fortalece nuestras sesiones de aprendizaje. Y más abajo el profesor Rogelio, clarísimo, la inteligencia artificial puede ayudarnos a nosotros, pero no puede sustituirnos. Nosotros debemos adecuar de acuerdo a nuestras necesidades y demandas. Y luego el profesor Alito Paucar dice, cierto colega
se debe adecuar a nuestra situación, necesidad, porque la IA no puede sustituirnos, pero sí es una ayuda para el trabajo. Son algunos comentarios, maestro. Ahora, algo bueno que hay que decir también, pero no sé si es tan bueno, pero el otro día estaba buscando, digamos, haciendo uso de VAR, si hay muchas propuestas de inteligencia artificial para trabajar rúbricas. Y decía, no, son bien limitados. No hay muchas herramientas de inteligencia artificial para trabajar rúbricas, pero sí existen en el mercado varios recursos tecnológicos que te ayudan, pero no con esta facilidad que te da VAR y ChatGPT. Te ayudan a construir tu propio recurso de evaluación, ¿verdad? Si no hay más preguntas, continuaríamos. Continuamos, maestro, continuamos, sí. Pero permítame, voy a retomar un momentito. Permítame compartir. Volvamos acá. Pues ya habíamos hecho este ejemplo. Les pido que hagan algo parecido, pero acorde con su propia experiencia, para poder juntar tanto el proceso de planificación como de evaluación. Es verdad lo que decía uno de los colegas. Tenemos que adaptar a nuestra propia mecánica o nuestros procedimientos de planificación, pero le puedo pedir también a la inteligencia artificial que elabore el plan de clase de acuerdo a la estructura que yo le proveo. Yo le puedo proveer la estructura y me armará en base a esa estructura, ¿de acuerdo? Aquí hay otra ruta para elaborar rúbricas que también es bastante potente y que es provista por Eduteca. Eduteca es un recurso tecnológico que provee muchos recursos realmente para trabajar y valdría la pena que se inscriban allá. Y esta en particular tiene que ver con elaboración de rúbricas. Vamos a verlo, ¿ya? Un momentito, vamos a entrar. Aquí, por ejemplo, ustedes ponen Eduteca, ingresan a Eduteca, Eduteca Rubric. Les voy a compartir luego la diapositiva como la vez pasada y Source les puede compartir, ahí está el enlace, de ahí pueden más fácil conectarse también. Entonces aquí te dice, por ejemplo, ¿qué es Eduteca Lab y Rubric? Es una plataforma en línea que te guía en la creación de rúbricas efectivas y personalizadas. Utilizando la IA, la herramienta te ayuda en la definición de objetivos de aprendizaje claros, creación de criterios de evaluación adecuados y en la generación de rúbricas. Puedes editar, guardar y compartir tus rúbricas con colegas y estudiantes. Ahorra tiempo y mejora la calidad de la evaluación educativa con nuestra herramienta de rúbrica con IA. Fíjense, en rúbrica muchos maestros de distintas partes del mundo van creando sus propias rúbricas y en la parte inferior aparecen solo las últimas. Aquí dice, por ejemplo, últimas rúbricas creadas. Rúbricas de evaluación para el diseño y organización de un software educativo. Rúbrica de evaluación para el tema de congruencia y semejanza de triángulos en la asignatura de geometría. Rúbricas de evaluación para el tema de hojas de cálculo. En fin, aparecen en un conjunto. Si te interesan, ingresas allá y puedes bajarlas y puedes utilizarlas, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué evaluamos? Cuéntanos qué enseña, define el tema, escoge el tipo de rúbrica, la IA te propone una rúbrica, edita, guarda y comparte. Entonces puedes ingresar aquí tú volvamos a la parte superior, crea tu rúbrica, ¿sí? Entrar con Google, como ya estoy suscrito, es fácil. Si no, ustedes pedirán la ruta y lo mismo, se pueden poner su correo, ¿no? En mi caso, le doy el email y Gmail, ingreso con esa cuenta y listo. Fíjese que facilito, diferente del anterior, porque esto es, digamos, un mecanismo ya prefigurado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Educación media y básica o educación superior. Y voy marcando lo que me interesa. Si me interesa superior, superior. Si me interesa básica, vuelvo a la básica. Paso uno, área académica y asignatura. O sea, tienes que escoger de qué área te interesa. Selecciona el área que te interesa. Entonces, a ver, ¿qué escogemos? ¿Qué área les gustaría? Ciencias sociales, digamos, ¿no? Ya. Selecciona la asignatura. Aquí hay un conjunto, historia, geografía, política, economía. Digamos, historia me interesa. Ya, elaborar una rúbrica para historia.
Edad promedio de mis estudiantes, digamos que están ya en los últimos grados de la secundaria, 15, 16. ¿Qué tipo de rúbrica quiero? Fíjense en este punto. Ustedes tienen aquí una cuadrícula moradita que dice mostrar la descripción de tal de tipo de rúbrica que quieres. Y aquí la rúbrica que quieres escoger, rúbrica analítica, que es la más común, ¿verdad? La rúbrica analítica que es la que hemos hecho. Pero tú puedes, fíjense la variedad que hay. Analítica, holística, de verificación, escalar, de observación, de autoevaluación y coevaluación, y rúbrica de punto único. Todas esas rúbricas están descritas donde dice mostrar descripción. Ustedes hacen clic en este moradito y te aparece en qué consiste cada una de ellas, ¿no? La analítica. Evalúan cada criterio individualmente y permiten obtener una visión detallada de fortalezas y debilidades. Las holísticas. Evalúan el trabajo en su conjunto y asignan una sola calificación global. Las rúbricas tipo lista de verificación. Evalúan tareas sencillas y repetitivas con sí o no se cumplen. Rúbricas escalares. Asignan una puntuación numérica a cada criterio y para obtener una calificación final. Rúbricas de observación. Se utilizan en evaluaciones prácticas y observan comportamientos y habilidades con una escala de puntuación. Rúbricas de autoevaluación y coevaluación. Se utilizan por estudiantes para evaluar su propio trabajo o el de sus compañeros. Las rúbricas finalmente de punto único. Describen los desempeños que deben cumplirse para completar una tarea. Definen lo que el estudiante hizo bien, aquello que puede mejorar. Entonces tú, sabiendo lo que significa cada rúbrica, eliges acá, ¿no? Vuelves aquí al tipo de rúbrica y pues ya, me quedo con una analítica. Pues sigues bajando. El tema, tienes que coger el tema, escribe el tema. No se olviden, habíamos dicho historia, ¿verdad? Aquí hay una lista de temas que antes yo he consultado y aparecen en negritas, ¿no? Y puede ser, sí, por ejemplo, la cultura incaica, me interesa la cultura incaica, que cumpla con el siguiente objetivo de aprendizaje, estándar o DBA, opcional. Aquí puedo poner yo cuál es mi objetivo de aprendizaje, ¿no? ¿Qué objetivo quiero yo lograr con esto? Ajá. Podría ser, por ejemplo, conocimiento y valoración de la cultura incaica. Esto de acuerdo al interés que cada uno tenga con esta rúbrica que quiere construir con rúbrica. A desactivar consideraciones para este proyecto. Diversidad, equidad, inclusión, ya está bien. Le damos, ¿no? No hay problema con ninguno de esos. Ya, clara la rúbrica. Y listo. Y si queremos asegurarnos que el proyecto se ajusta perfectamente a tus necesidades y contexto, por lo que te recomendamos que lo edite y lo adapte según sus preferencias. Si por alguna razón los resultados no son los que esperaba, no se preocupe, siempre puede crear otra rúbrica. Estamos aquí para ayudarlo y apoyarlo en todo lo que necesitan. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en la parte superior ustedes pueden ver, edita esta rúbrica. Se puede editar la rúbrica para poder mejorarla, ¿no? Entonces, evaluar, editar la rúbrica. Entonces te aparece, por ejemplo, conocimiento de la cultura incaica. Excelente. El estudio demuestra un conocimiento profundo y detallado de los aspectos principales de la cultura incaica, tanto en su organización social, política, económica y religiosa. Aquí puedo mejorar en su organización social, política, económica, en vez que ir, cómo cambiarlo, ¿no? Como religiosa. Además, puede realizar conexiones entre la cultura inca y otras culturas precolombinas. En cuanto al criterio de valoración de la cultura incaica, el estudiante valora de manera crítica y reflexiva la cultura incaica, reconociendo su importancia en la historia de América Latina y su legado en la actualidad. Puede identificar y argumentar los aspectos positivos y negativos de la cultura incaica. Ajá. Puede identificar y argumentar los aspectos positivos, puedo cambiarlo acá, negativos
y controversiales, ¿verdad? Pero de esa manera puedo ir modificando aquello que no me parece pertinente o que puede ser mejor planteado, ¿verdad? Entonces, finalmente guardar, le doy guardar, la rúbrica fue guardada, ¿ok? Listo, ya la tengo editada, ¿no? Ver vuelvo a ver y me dice volver a mis rúbricas o ver, no, prefiero verla. Y aquí está, aparecen las correcciones que hice, sí, controversiales y anteriormente también, ¿de acuerdo? Yo ya tendría mi rúbrica elaborada de acuerdo al soporte que me está dando, digamos, Eduteca a través de su servicio de rúbricas. No, crea tu rúbrica, vuelvo de nuevo, puedo crear otra, puedo cambiar, entonces selecciono el área académica, matemática o lenguaje, digamos, que es lo más trabajado, asignatura. ¿Qué me interesa? Escritura, por ejemplo. La promedio de los estudiantes me interesaron los más pequeños, 7 y 8. Rúbrica analítica. Vamos a cambiar esto, ya no me interesa la analítica, quiero una holística. El tema específico, entonces, a ver, como estamos con escritura, aquí podría ser, por ejemplo, producción de textos. Y cumplo con el siguiente objetivo. Produce textos narrativos. ¿Listo? Y le doy crear rúbrica. ¿Está lista tu rúbrica? Genial. Ah, ese es el tipo de rúbrica que me propone de acuerdo a lo que yo he escogido, ¿verdad? Bueno, como yo ya sé, aparece mi nombre acá, lenguaje, escritura. Bien, colega, esto sería, digamos, otra herramienta que nos puede ser útil también para trabajar con un soporte de inteligencia artificial en la elaboración de rúbricas, ¿verdad? Entonces, esta sería otra segunda tarea para la próxima, bueno, ya la próxima semana para la plataforma que tienen ustedes. Una sería, digamos, la elaboración de una sesión con su rúbrica y otra sería la elaboración de rúbricas con el soporte de Rubrik. Insisto, no es complejo, uno puede entrar a Eduteca o de frente a Rubrik, pero el enlace les estoy comunicando a través de las diapositivas también, que sería más fácil. De ahí se van directo, ya se ahorran el camino de estar, digamos, entrando a Google y buscando la información también. Si hay algunas preguntas, María, para ir cerrando, antes de cerrar. Sí. A ver, profesor, el enlace de esta plataforma ya los compartí en el grupo de WhatsApp. Excelente. También el grupo que tenemos, maestros, ya seguramente están ingresando. A ver, profesores, alguna pregunta, alguna duda, maestros, vamos a estar atentos a los comentarios. No nos olvidemos lo que comentamos el primer día. O sea, el enfoque de evaluación tiene que ir cambiando progresivamente. De un enfoque evaluativo que ha estado centrado en la cuestión más sumativa y cuantitativa, pues estamos pasando a un enfoque más de tipo formativo, un enfoque de la evaluación que pasa de la evaluación del aprendizaje en la evaluación para el aprendizaje en la evaluación como aprendizaje y en ese sentido también los profesores tenemos que ir perfeccionando nuestras herramientas, tecnologías, nuestras técnicas y nuestros instrumentos a fin de poder recoger buena información que nos permita realizar mejores procesos de realimentación, porque la evaluación está incompleta si no va con procesos de realimentación. La realimentación precisamente
fortalece, complementa y completa realmente todo el proceso de evaluación que se espera como instrumento para mejorar aprendizajes. Sí, maestro, perfecto. Nos dicen para que repita el trabajo, maestro. Eso es lo que están solicitando, la actividad. Ya lo comparto para que lo puedan tomar un pantallazo, ¿sí? Sí, mejor, maestro. Esto sería elaborar una sesión de aprendizaje con su respectiva rúbrica, con el apoyo o la asistencia técnica de la inteligencia artificial denominada VAR. Luego ya bueno, si hay oportunidad de reunirse en plenario, lo pueden compartir. Para los que son más acuciosos, podrían incluso, un segundo punto que había mencionado, es elaborar una rúbrica con el apoyo de rúbrica de Eduteca, que es el enlace que les ha compartido ya Socer también, ¿no? Entonces, estas dos tareitas serían, vamos a quitar, serían esas dos tareas nada más. Le toman un pantallazo ahí y listo. Listo, ¿verdad? Sí, ahora sí, maestro, ya quedó claro. Yo creo que, maestro, eso es nuestra sesión de hoy. ¿O alguna acotación más, maestro Wilfredo? Sí, solamente felicitarte y agradecerte, José, por la oportunidad de la municipalidad también, y felicitar a los maestros que siendo un periodo vacacional, caramba, están ocupando bien su tiempo. Y de veras, los cambios, queridos colegas, van a venir de maestros que como ustedes se comprometen con la educación desde la escuela, desde abajo, ¿sí? Los grandes cambios no vienen necesariamente de arriba, sino vienen de la capacidad innovadora, crítica, propositiva, retadora, comprometida de los maestros. El Perú no va a mejorar en su educación si no es por ese compromiso. Y los maestros tenemos esa gran capacidad en el Perú de innovar y de trabajar con las herramientas que tenemos. A veces no tenemos mucho, pero eso poquito que tenemos lo multiplicamos y lo recreamos de manera tal que creamos buenas condiciones para que nuestros niños aprendan. No nos olvidemos, una labor social muy importante es transformarla. Yo les comentaba en un momento que Pablo Freire decía, no habría cultura, no habría historia sin innovación, sin libertad ejercitada. Hagamos de la historia y de la cultura nuevos procesos a través de la innovación y el cambio. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, maestro Wilfredo, a usted. Nosotros es un honor tenerlo como siempre, maestro Wilfredo. Gracias. Como dice la profesora Delsa ahí dice, ¿no? Tenemos que poner en práctica lo aprendido. Entonces, ahora, maestro, yo creo que esa es nuestra tarea, ¿no? Gracias, maestro Wilfredo. Nuevamente, seguramente en algún momento nos estaremos viendo por ahí. Claro que sí. Gracias también a todos los que han participado en este taller, sesión. Tenemos la quinta sesión, nos falta solamente 2 sesiones en vivo. Y gracias también a la Municipalidad de Ricardo Palma por organizar esto y a la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias que está auspiciando esta actividad. Gracias, maestros y maestras, colegas. Nos vemos el día jueves a la misma hora y el sábado para culminar este trabajo. Gracias con todos, nos vemos. Y en su asistencia, muchas gracias, profesor Wilfredo, nuevamente. Un abrazo a todos. Cuídense.